Bueno, espero que haya sido un día muy bendecido para cada uno de nuestros participantes en este tiempo. Queremos darle un saludo muy fraterno a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta nueva conferencia de ciencias bíblicas. De parte de las 12 sociedades bíblicas de Centro y Suramérica, queremos darle la mayor bienvenida a nuestra conferencia de hoy. Como ya ustedes lo saben y se los hemos compartido, nuestra misión es difundir la palabra de Dios y lo hacemos a través de nuestros proyectos ministeriales, traduciendo la palabra a las lenguas nativas de cada país. Y hoy estamos aprovechando este medio para llegar a más personas a través de la virtualidad. Este es un día lleno de emociones, porque aunque quisiéramos continuar, es tiempo de descansar y de gozarnos de este tiempo tan maravilloso que es diciembre, que es de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús y de compartir con nuestra familia y los que nos rodean este maravilloso milagro. Esta es nuestra última conferencia del 2021 y espero que la podamos aprovechar al máximo porque el tema que hoy trae nuestro conferencista es precioso. Entonces, quiero agradecer su asistencia nuevamente y quiero invitarlos a que le demos gracias al Señor a través de una oración. Entonces, Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido durante este año, Señor, de difundir tu palabra, de aprender cada vez más sobre ella, Señor. Gracias por cada participante, Señor, que estuvo presente, Señor, en cada conferencia, cada mes. Señor, bendícelo, prospéralo, dale bienestar en su vida, Señor, y permítenos, Señor, ayúdanos a que podamos compartir todo lo que en este año hemos aprendido, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a dar algunas instrucciones para que tengamos un buen uso de este programa. Primero que todo, quiero que por favor, como de costumbre, silenciemos nuestros micrófonos. Vamos a colocar en el chat del Zoom y en Facebook Live su nombre y su país, su nombre completo, si es posible, su país es muy importante, porque recuerden que al final tenemos a unos ganadores bendecidos de un recurso bíblico. Por favor, las preguntas que ustedes tengan de la conferencia de esta noche, por favor escríbanlas a la persona que está nombrado en esta noche como preguntas conferencia. Y bueno, es un tiempo tan bonito y queremos compartirles un pequeño regalo, un video pequeño para que podamos comenzar y a dar un abrebocas a este tiempo antes de presentar a nuestro conferencista. Ronald, si nos ayudas, por favor. Preparémonos para recibir el mejor regalo. Entonces el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. La anunciación ocurrió en un pueblo pequeño llamado Nazaret, situado al sur de Galilea. A este lugar despreciado por los judíos llegó el ángel Gabriel, enviado por Dios con noticias de gran gozo a María, una joven virgen, y también para José, un carpintero, juntos de la tribu de Judá, linaje de David. María fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús, y sin duda, ella era un instrumento puro y digno. Aunque para ella fue difícil entender la noticia y afrontar la difícil situación, respondió con fe, humildad y sumisión al Señor, reconociendo su santidad y poder. A través de todo lo sucedido vemos el carácter de sumisión y obediencia total de parte de María, pues entregó su vida para ser una sierva del Señor. Igualmente se destaca la valentía, la fidelidad y la nobleza de José, permitiendo así que Jesús naciera en un hogar con padre y una madre que amaban profundamente a Dios. Ambos ejemplos son dignos de imitar. Nuestra responsabilidad es entregar la vida al Señor, servirle con amor y humildad donde quiera que Él nos llame. El relato de la anunciación del ángel Gabriel a María es único y lleno de belleza. Con este suceso podemos decir que la profecía de redención anunciada en Génesis 3:15 comienza a cumplirse después de miles de años de espera. Esta
Navidad es una época especial para compartir a Jesús con tu familia y también con tus amigos. Jesús el mejor regalo es el recurso que contiene 9 estudios bíblicos con audios dramatizados para la interacción familiar, una guía digital para el trabajo con niños, y es un excelente regalo para pasar tiempo lleno de alegría compartiendo la palabra de Dios. Bueno, después de este abrebocas, quiero presentarles a nuestro conferencista de esta noche que nos va a dar la conferencia El nacimiento del Mesías, la historia de la infancia en el Evangelio de Lucas. Les presento a ustedes el pastor Daniel Oliva, ya lo hemos tenido en otras oportunidades, director de la Sociedad Bíblica de Ecuador, uruguayo-argentino, residente de Ecuador desde 1994, pastor pentecostal, maestro de seminarios y lector de la Biblia. Y lo más importante, hijo de María, esposo de María Eugenia y padre de Ingrid. Entonces, pastor Daniel, adelante, estamos con usted. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Y bueno verte en doblete, ¿no? Acá en vivo y también en el video, haciendo la tarea completa. Sí, siempre me preguntan por qué cuando hay que hacer la presentación mía, yo pongo hijo de, esposo de y padre de. Porque creo que esos son los títulos más hermosos que puede ostentar una persona. Y sobre todo porque a mí me gusta remarcar de que las cosas no se alcanzan solas. Los logros no se hacen solos, sino se hacen en familia o se hacen con las personas que nos rodean. Pero bueno, dicho esto, vamos a conversar entonces sobre el tema que nos convoca. Estamos aquí nomás, como suelo decir yo siempre, a tiro de piedra de la Navidad. Y más allá de los debates que pueden haber o las opciones que cada iglesia tome y escoja sobre celebrar Navidad, no Navidad, Navidad sí, Navidad no, es un hecho que nosotros los cristianos y las cristianas, sin importar la iglesia a la que pertenezcamos, basamos nuestra fe en un acto trascendental en la historia de la salvación, que es básicamente el acto de la encarnación. La encarnación, más que una doctrina a creer, afirmar, o un dogma de fe a creer y una doctrina a afirmar o defender, es un hecho concreto que los cristianos y cristianas recordamos como que sucedió en un momento, en un tiempo determinado. En ese momento se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento de la llegada de un Mesías que sería el libertador y sería el restaurador de la fe del pueblo. Pero esencialmente sería su defensor, su Goel, su hermano mayor, podríamos decir, el que pondría la cara y el cuerpo en defensa de todo el pueblo y especialmente de aquellos más necesitados que no tenían otro recurso que aferrarse a Dios con toda su fe y con todas sus fuerzas. Estos son los llamados los pobres, o tomando la tradición del Antiguo Testamento, los pobres de la tierra, esos que conformaban el Am Haaretz, esa masa de hombres y mujeres que solamente tenían como fuente de su sustento y de su vida a Dios, porque todo lo demás era un dolor y una lucha permanente, tanto por situaciones naturales como grandes desastres, sequías y pérdidas de cosechas, como también por la propia maldad de los poderosos que buscaban permanentemente quedarse con las tierras, robarle las tierras, someterlos a una esclavitud, a una vida de esclavitud y de sobrevivencia, como podemos recordar el caso del rey Acab o Ahab, que teniendo todo se empecina en obtener la viña de Nabot para cumplir sus sueños de latifundista,
y termina matando a Nabot por un pedazo de tierra, y Dios mismo sale en defensa de esa sangre derramada. Este tiempo de Navidad es el tiempo donde recordamos que Dios dejó de buscar reconciliar al hombre consigo mismo, al ser humano, y dio el paso final. No dejó de querer la reconciliación, sino que dio el paso final. Algo que es ejemplificado en las parábolas de Jesús, como en esa parábola de los labradores malvados, que es el hijo del dueño de la tierra, entra en acción, interviene en la historia, interviene en medio de esa parcela que había sido usufructuada o mal usufructuada. En este tiempo nosotros recordamos eso. Personalmente es intrascendente para mí si es 25 de diciembre o 29 o 30 de febrero. Es un tema anecdótico que podemos nosotros debatirlo en otro momento. Estamos en un tiempo donde recordamos ese acto maravilloso de Dios, la encarnación de su Hijo. Es un tema de fe, es un dogma, es una convicción de fe la que nos lleva a celebrar esto. Pero es importante dejarlo en claro. Por eso estamos, no solo porque es la última reunión, el último webinar del año que estamos trabajando este tema, sino porque es trascendental, porque hace a nuestra identidad como pueblo de Dios. Y es la razón del por qué celebramos esto. Dios se encarna y Dios asume nuestra realidad para mostrarnos el camino de regreso a la casa del Padre. Ahora bien, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla para tener un breve punteo de temas. No quiero desperdiciar el tiempo hablando sin guía. El nacimiento del Mesías, la historia de la infancia en el Evangelio de Lucas. Y esta es una representación de uno de los artistas latinoamericanos que considero mejor ha sabido captar el carácter popular de los relatos de la Biblia, y especialmente los relatos de los evangelios. Una escena totalmente agrícola, totalmente campesina, una escena totalmente popular, donde encontramos a la madre con su niño, al padre, al esposo a un costado, y el resto de la gente sirviendo y atendiendo y trayendo dones y presentes para el niño y para la parturienta, la recién alumbrada, ¿no? Y es importante mencionar este nombre, este título, es el nacimiento del Mesías, porque como dije hace un momento, en Jesús se da el cumplimiento pleno de las promesas mesiánicas, se da el cumplimiento pleno de todo lo que era la esperanza de un pueblo sufriente. Ahora bien, dicho esto, tenemos que comentar algo sobre la historia de la infancia o el evangelio de la infancia. Y me voy a concentrar en el evangelio de Lucas, porque no tendríamos tiempo de trabajar los dos temas, los dos relatos que encontramos entre Lucas y Mateo. Propongo esta hoja de ruta, mencionar algunas características del evangelio de Lucas y el evangelio de la infancia al final, terminando con unas pistas para la predicación. Así que bueno, si me permiten, vamos a entrar en tarea. El evangelio de Lucas, podríamos definirlo como el evangelio de la misericordia. Lucas 19, versos 9 al 10, en ese relato del encuentro tan lindo y tan lleno de chispa infantil, podríamos decir, de Jesús con Zaqueo, el recaudador de impuestos, y no cualquiera, sino un recaudador de impuestos pudiente, un recaudador de impuestos, jefe de publicanos, jefe de recaudadores de impuestos, una persona de mucho poder adquisitivo, diríamos hoy. Cierra la historia con estas palabras de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido.
el Evangelio de Lucas enfatiza el accionar permanente de la búsqueda de Dios a través del ministerio terrenal de Jesús. Es un Dios misericordioso que se acerca al necesitado, que se acerca a las personas en situación de crisis, en situación de vulnerabilidad. Pero también es un Dios misericordioso el que representa a Jesús, que llega aún hasta este hombre, que es un pecador público, un explotador de la gente sencilla. En las palabras del Evangelio, estas frases del Evangelio, se encuentra el mensaje de misericordia y comprensión que proclama el Evangelio de Lucas, en el cual la cercanía de Jesús a los enfermos, pecadores y despreciados revela el rostro misericordioso de Dios y su amor entrañable a todos los alejados de Dios. Es el Evangelio de la misericordia en el que la buena noticia de la salvación se ofrece a todos, quienes, como el hijo pródigo, se creen indignos de tan magnífico don. Es la buena noticia para hombres cansados y agobiados, desanimados y abrumados de todos los tiempos. Este es un evangelio que inicia una presentación del accionar de Jesús que se complementa con el libro de Hechos, donde encontramos quizás el rostro más sensible, el rostro más cercano al dolor humano de parte de Jesús. Lucas es el evangelio de la misericordia. La comunidad de Lucas. Lucas pertenece a la segunda generación cristiana. Es un creyente que vive inmerso en un contexto cultural y político dominado por el Imperio Romano. Vive esta comunidad un tiempo nuevo, con nuevos problemas y aparecen nuevas perspectivas. Estamos hablando de una obra que fue escrita aproximadamente 50 años después del ministerio de Jesús, de la vida, obra, muerte y resurrección del Señor. Estamos hablando de una segunda generación cristiana que tiene que enfrentar una cultura nueva, la cultura helenística, pero también el dominio político y las prácticas dominantes romanas, con nuevos ojos. Ya el imperio está establecido, la fe está establecida en las comunidades, la fe cristiana, y tienen que empezar a buscar puentes de diálogo entre la fe y sus demandas éticas y la cultura y sus propias propuestas. Lucas escribe en un griego culto y busca conexiones con la historia pagana. Eso lo encontramos en el capítulo 2, en este relato del Evangelio de la Infancia que abarca el capítulo 1 y capítulo 2. Lucas en el prólogo, en el capítulo 1, versos 1 al 4, establece ya su objetivo, dirigiéndose a un sujeto que puede ser considerado desconocido, al que solamente se menciona Teófilo, pero también puede tomarse la palabra Teófilo como un gentilicio de todos los amados por Dios. Puede ser una persona específica o puede ser la forma de hablar simbólicamente de toda una comunidad de fe. Pero tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, ya fuera del ciclo del Evangelio de la Infancia, encontramos una serie de nombres donde Lucas trata de poner esas conexiones, hacer esas conexiones con los sucesos que están dándose alrededor y fuera en la cultura. El mensaje de Lucas. Lucas, el Evangelio, la comunidad de Lucas y el mensaje de Lucas. Lucas habla desde el misterio de la Pascua de Jesús. Esto es importante, el mensaje pascual o post-pascual. ¿Qué quiere decir esto? Lucas habla y lee la historia e interpreta la fe y los relatos, la selección de relatos y acontecimientos sobre Jesús, sus dichos, sus enseñanzas, sus milagros, sus disputas, desde la fe ya vivida en el resucitado. Esta es la fe post-pascual. Y desde esa fe post-pascual, donde ya como parte de la iglesia, celebraba a Cristo como Kyrios,
como el Señor de la historia, como, en palabras de lo que luego sería la redacción del credo apostólico en el próximo siglo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, como aquel que vive y reina sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y desde esa fe, en ese sujeto tan especial que es Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, juzga la historia y dice y trata de hacer entender a la comunidad creyente cuál es el sentido de la historia, qué papel juega Jesús en la historia y cómo debe ser la vida cotidiana de los discípulos. Entonces, el Evangelio de Lucas trata de presentarnos esto a través de toda su obra, combinándola posteriormente con el libro de los Hechos. Desde la perspectiva lucana, la historia no es solo una sucesión de acontecimientos, sino es el espacio donde se realiza el plan de Dios. Es una historia de salvación, es una historia de salvación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si nos quedamos con solo la imagen de Lucas como el historiador, podríamos decir, ok, podemos debatir y podemos analizar la certeza o fragilidad de algunos hechos o nombres o títulos asignados que menciona Lucas en su obra. Pero lo importante es que esa historia está al servicio de la salvación y es más, Dios, que es el Salvador, el único Salvador, actúa y camina y se mueve y acompaña a su creación desde la historia. El Dios que nos presenta Lucas es un Dios que está en permanente caminar, en permanente intervención en la historia. La historia es un poco así como que diríamos, tradicionalmente hemos entendido la historia terrenal, la historia humana como corriendo por un andarivel y la historia divina corriendo por otro en paralelo. Lucas rompe esa lectura. Para Lucas, Dios siempre ha estado, y eso es siguiendo el pensamiento más antiguo de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Dios siempre ha estado en la historia. Tanto interviniendo a través de sus teofanías, a través de sus acciones simbólicas o a través de sus mensajeros, pero la historia no es solamente una historia puramente humana, es una historia humana donde Dios camina al lado del ser humano, ¿no? La salvación divina también establece el Evangelio de Lucas, es universal, es universal. Jesús, la misión de Jesús, de este niño, este Mesías que nace, tiene como destino la reconciliación de todas las personas, no solamente de ese pequeño nicho étnico que es el pueblo de Israel. Y la salvación de Dios está en Jesús. Ese es el otro gran tema que nos transmite el mensaje de Lucas, no en Roma. Es algo conocido, lo hemos mencionado ya y ustedes han escuchado conferencistas maravillosos que lo han mencionado, que en tiempos donde al emperador se lo conocía como el pacificador, el instaurador de la pax, de la paz en el imperio, y como el salvador, el sóter, Lucas se atreve a decir que el único sóter, el único salvador es Jesús. Y con eso descoloca simbólicamente, transmite un mensaje, si me permiten la expresión, y lo digo en el mejor de los sentidos, transmite un mensaje subversivo que da vuelta a la historia y da vuelta al sentido de la historia. La salvación no está en los poderosos, la salvación está en aquel que se hizo humilde, que se hizo pobre, que se hizo sencillo y que caminó los territorios de la Galilea sanando y liberando a los oprimidos del diablo. Ese es Jesús. Él es el único, y perdonando así como casi haciendo un remedio de la oración del pecador que solemos decir los pastores cuando guiamos a alguien en la aceptación de Cristo, el único y suficiente Salvador. Ese es Jesús. Roma ha mostrado que solamente es la sede del poder opresor y destructor de la humanidad.
En el mensaje de Lucas, Lucas distingue tres fases en esta historia de la salvación. El tiempo de Israel, que comienza con la historia del pueblo elegido y llega hasta Juan Bautista. El tiempo de Jesús, que es el espacio en el que se manifiesta la salvación en forma ejemplar y se abre la puerta del reinado de Dios para todas las personas. Es un ministerio, el de Jesús, como el que nos presenta Lucas, libre de la actuación de Satanás y inundado por la presencia del Espíritu. Jesús recibe la plenitud del Espíritu en su bautismo, ese Espíritu que lo consagra y lo unge como Mesías y como heraldo del reino, y lo ratifica a partir de, ahí hay un error, discúlpenme, no es capítulo 4.1, sino capítulo 4, verso 16 y al 20. Lo declara con total firmeza como la fuente de su autoridad para el ministerio y la predicación en la sinagoga de Nazaret. Es el espíritu de Yahvé, es el espíritu de Dios que lo empodera, lo unge, lo capacita, ¿no? Es el tiempo también, el tercer elemento es el tiempo de la iglesia. Comienza cuando Jesús desaparece de la historia. Cuando Jesús asciende y desaparece de la historia, y es el tiempo de la misión que desarrollará Lucas en la segunda parte de su obra, el libro de los Hechos. Y es interesante, siguiendo esta lógica de tres momentos en la historia, esta división de tres momentos en la historia, Jesús se convierte en el centro de la historia. Hans Conzelmann, un biblista alemán del siglo XX, especializado en los evangelios y especialmente en Lucas, tiene una obra muy bonita que todavía sigue siendo muy iluminadora para cualquiera que la pueda conseguir. Está en internet disponible, lo pueden buscar, que se llama El Centro del Tiempo. Hay una versión en español producida por Fax Ediciones, allá por los años, fines de los años 70, principios de los 80, que nos traduce esa obra escrita originalmente en alemán y podemos encontrar toda esa lógica de la división trita de la historia, y Jesús es el centro del tiempo. Aún en la estructura literaria de Lucas podemos encontrar una lógica de un cono invertido, que empieza desde la creación, donde está la parte más grande del cono, y como se va produciendo una concentración, las dos líneas van llegando hasta el vértice, donde pasa la creación, la elección de Abraham, la elección de Jacob, la gesta libertadora de Egipto, y se llega a toda la dinastía, las dinastías reales, y se llega a la concentración, al punto final, es como si tuviéramos acostado el cono, en Cristo. Y desde Cristo, el hecho de Cristo, se vuelve a abrir el cono ahora en forma inversa. Desde el Cristo es el vértice del cono inicial de la historia, y es el vértice de donde arranca la expansión de la otra parte de la historia, que llega hasta la restauración de la creación según el plan original que encontramos en la lectura de Apocalipsis. Entonces, es interesante, Jesús es el centro de todo. Por eso su salvación es universal. No es solo el centro de la historia judía, no es solo el centro de la historia israelita, sino es el centro de todo. Cuando estamos celebrando el nacimiento del Mesías, estamos celebrando la oportunidad de una recreación y reconstrucción de la vida de los seres humanos en plenitud, y una reconstrucción y relectura de la historia a partir de la intervención directa del Dios de la historia en la historia de los seres humanos. El Evangelio de la Infancia. Veamos un poquito del Evangelio de la Infancia. Los géneros literarios. Cuando entramos a leer Lucas 1 y 2, y también leemos el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 a capítulo 1 y capítulo 2 también, nos encontramos con un género literario.
Entre los principios básicos a tener en cuenta para la interpretación de la Biblia destaca la importancia de los géneros literarios. Dios nos habla en la Escritura por medio de hombres y también mujeres en lenguaje humano. Y para conocer lo que Dios quiso comunicar y comunicarnos, debemos estudiar lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas verdades. La verdad divina se presenta y se enuncia de modo diverso, no hay un solo estilo y una sola forma de comunicarnos la verdad de Dios. La encontramos en libros poéticos, proféticos, históricos y muchos subgéneros literarios dependiendo cada uno de los géneros mayores. El desafío para nosotros es indagar lo que el autor dice e intenta decir, según su tiempo y cultura, por medio de géneros literarios propios de su época. Si no entendemos que la verdad de Dios está encerrada o está compartida a través de determinados formatos literarios, podemos llegar a decir o hacer decir de las Sagradas Escrituras cualquier cosa. Uno de los géneros que nos encontramos, aunque vamos a mencionar luego que más que un género es un acercamiento hermenéutico, es el Midrash. El Midrash significa indagación y es una forma literaria judía. Tiene dos características fundamentales: la cuidadosa atención a los detalles de la narración y el tratamiento creativo del material bíblico. Podríamos decir que un Midrash es la reconstrucción de una historia bíblica o de una ley que aparece en las Escrituras para actualizarla hacia una generación posterior. Por eso menciono en el punto 2 que para entender el Midrash podemos decir que el Midrash rabínico es una literatura relacionada con la Biblia y es literatura sobre literatura. Los rabinos especialmente escribían estas historias interpretativas para ejemplificar y esclarecer, ejemplificar y esclarecer las verdades que estaban en los textos legales y en las narraciones a las nuevas generaciones. Intenta hacer comprensible, útil y apropiado un texto de la Escritura. Los comentarios midrásicos a las Escrituras parece que tuvieron su origen en dos fuentes: la exégesis creada en las escuelas de rabinos como respuesta a una serie de cuestiones sugeridas por el texto, y la segunda, las homilías o mensajes de las sinagogas que buscaban la edificación de los presentes. Entonces, a partir de esas dos fuentes, uno es la exégesis creada en las escuelas rabínicas y otra la necesidad de explicar y aplicar con aterrizajes concretos las escrituras en las sinagogas. Encontramos básicamente en la tradición judía dos tipos de midrash, lo que se conoce como la halaká, que son explicaciones de la ley, textos legales sobre los cuales, para la explicación de los cuales los rabinos redactaban historias nuevas aplicando los principios emergentes de esos textos, y la Hagadá, que son explicaciones de pasajes narrativos del Pentateuco, con lecciones edificantes. Por ejemplo, relatos del Pentateuco que nos muestran escenas que van sucediendo, no textos legales, como por ejemplo la provisión de la carne de las codornices y del maná en el desierto. Ese suceso, ese hecho, daba pie a muchas otras historias que se iban redactando y que servían como material pedagógico para la formación de la fe de los asistentes a las sinagogas. Y aquí está lo que yo mencioné al inicio: el Midrash no es tanto un género literario. Hay una división entre los autores que hablan sí género literario, sí herramienta hermenéutica, pero podemos tomarlo más que nada como un procedimiento hermenéutico que responde a un objetivo determinado. Podríamos compararlo, para perderle el miedo a la palabra, podríamos compararlo a ese ejercicio que suele hacerse en nuestras comunidades de fe, especialmente en las evangélicas y protestantes,
cuando luego de leer un texto bíblico, luego de leer un texto bíblico, de comprenderlo, de orar sobre ese texto, hacemos una reescritura, casi como una paráfrasis de esa escritura, de ese texto, de la verdad, de la parte central de lo que podíamos llamar antiguamente en los procesos de escuela dominical, del texto áureo. Cuando sacamos ese texto áureo, hacemos una reescritura con nuestras propias palabras, actualizando el sentido a nuestro tiempo. En el caso del Midrash, se profundiza más porque se da un tratamiento artístico y más libre al texto bíblico base. Entonces, los autores de los Midrash en las escrituras, disculpen, los autores de los Midrash que encontramos en la tradición judía, encontramos una reelaboración del texto original, del texto base. Por eso decía que es literatura sobre literatura. Y entonces encontramos esa libertad de tratamiento para combinar arte y comunicación de las verdades encontradas. Nos surge la pregunta con los evangelios de la infancia. ¿Son un midrash? ¿Son textos midrásicos? El evangelio de la infancia, tanto en Lucas 1 y 2 como en Mateo 1 y 2, tenemos que reconocer que literariamente, y estoy hablando en el sentido literario, es un tejido muy bien urdido, muy bien entramado, con un diseño y una estructura muy bien establecida. Encontramos diversidad de géneros literarios dentro del relato de la infancia o el evangelio de la infancia. Encontramos una profundidad teológica que refleja la fe post-resurrección de la comunidad a la que escribe Lucas, la fe post-pascual. Encontramos una serie de contrastes, y es interesante porque encontramos un contraste de María y Jesús como los inauguradores de la nueva época, versus un contraste versus las personas de Zacarías, Isabel y hasta el Bautista, que son los que representan la vieja época, ¿no? Es como Jesús inaugurando un nuevo eón, una nueva era, en el sentido cronológico y teológico. No estoy hablando nada de las corrientes religiosas contemporáneas, movimientos religiosos contemporáneos, que se confrontan literariamente con los creyentes que representan lo antiguo. Y en el caso de Lucas 1 y 2, es evidente que los que representan lo antiguo son Zacarías, Isabel, Juan Bautista, Simeón, Ana. El canto de Simeón, las palabras de esta oración de Simeón, dice: han visto mis ojos la salvación de Israel, ¿no? Eso es claro, es una declaración firme y determinada que ella dice: puedo morir en paz, ya se cierra mi ciclo pasado, viví en una esperanza, ahora veo la concreción de la esperanza. Y también encontramos un movimiento interno en el texto que, como en la música, entra en un ritmo lento, se establece un ritmo lento y va en un increscendo hasta romper en un grito de alabanza, en un grito de júbilo, de exaltación a Dios. La gloria de Dios se manifiesta, no en el templo, no en Jerusalén, se manifiesta en los campos sencillos y fríos, campos sencillos y fríos, donde los pastores cuidaban a las ovejas a su cargo. Una locura, cuidar ovejas, llevar ovejas y pasar la noche en un tiempo en el hemisferio norte, donde las temperaturas bajaban drásticamente, pero literariamente ese anticipo de la manifestación de los ángeles a los pastores, es el anticipo de lo que se verá al final, donde el templo será fuente de muerte para el Mesías, que es rechazado, al que se le oponen todas las fuerzas
religiosas, pero a la vez la gloria de Dios se manifestará irrumpiendo en la tumba donde estaba sepultado y donde se creía que se callaba la voz de este disque Mesías falso, pero se comprueba con su resurrección que la gloria de Dios se vuelve a manifestar en lugares donde no tenía que manifestarse. O se manifiesta la gloria de Dios en ese ardor del corazón en la mesa compartida con los discípulos de Emaús por Cristo resucitado, donde ardía el corazón en el momento de partir el pan y escuchar las Escrituras. Dos elementos que apuntan simbólicamente muy claro y muy directo a la práctica de las comunidades pospascuales, donde lo central era el partimiento del pan y la explicación de las Escrituras que apuntaban a este Cristo que murió, que nació, ministró, murió, fue sepultado, pero ahora resucitado es el Señor de la comunidad y el que acompaña a los creyentes en la vida cotidiana y les infunde aliento, esperanza, sustento con la memoria de su sacrificio, pero también guía y dirección con la iluminación que les da sobre la palabra que reflexiona. El Evangelio de la infancia de Lucas parte del hecho de Jesús con todo su alcance y su novedad. Y desde Jesús se comprende toda la particularidad de este personaje que irrumpe en la historia como el Dios que camina con su pueblo. Si me permiten, esta es otra imagen de Maximino Cerezo Barredo, el mismo autor de la imagen inicial, que representa trata de representar otra comprensión, otro acercamiento a este momento maravilloso del nacimiento de Jesús. José, María, con el niño, recibiendo la visita de los otros compañeros y los otros hombres y mujeres sencillos como ellos, que vienen a alegrarse con el nacimiento del guagua, como solemos decir aquí en el Ecuador y en otras partes de la zona andina. Vamos a ver un poquito algunas pistas de uno de los relatos del Evangelio de la infancia, que es el relato del nacimiento de Jesús, que lo encontramos en Lucas capítulo 2, versos 1 al 20. El texto que está puesto ahí, usted lo puede revisar en su Biblia, es el texto de la Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, que me parece que nos permite hacer una lectura más comprensiva, más fácil de entender en nuestros tiempos, ¿no? Amo profundamente la versión Reina Valera y sus últimas revisiones como la Reina Valera contemporánea, pero escogí este texto porque me parece muy, muy decidor. Y son pistas, en los minutos que nos quedan, que no quiero pasarme del tiempo, los breves minutos que nos quedan, son pistas para la predicación. Entendiendo esto, que estos relatos están llenos de detalles y llenos de luces que podemos encontrar por la tarea de tejido que hizo Lucas el evangelista al tomar profecías del Antiguo Testamento, al tomar simbolismos que representaban la intervención de Dios y meterlos dentro de un relato que no sabemos realmente cómo fue. Nadie sabe cómo es que nació Jesús. Lo que sabemos que nació, eso sabemos, pero los detalles recreados con esta pluma magistral de Lucas pueden darnos muchas luces para poder en el culto de Navidad y aún en nuestros procesos de discipulado enseñar con más profundidad a las personas que forman parte de las comunidades cristianas. Encontramos tres grandes secciones. Son dos grandes secciones, pero por cuestiones de espacio, para no hacer letra chica, la dividí en tres. Que la primera parte la podemos dividir, que va del capítulo 1 al verso 7, donde otra vez encontramos la identificación de un personaje grande y poderoso
a nivel global, el mismo emperador Augusto, ¿ah? Nadie más grande que él, según la lógica romana y la lógica de la sociedad no, no judía, no había nadie más grande que él, que dicta una orden que genera todo un movimiento, genera todo pone a rodar la pelota de la historia de otra manera en un lugar sumamente pequeño, sumamente perdido, que es el, 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 el pueblo de Palestina. Tenemos esa identificación, los primeros 3 versículos, y en el verso 4 aparece la historia de esta pareja establecida por José y María. Es interesante que en esta versión del nacimiento, de la infancia de Jesús, José es un personaje intrascendente, aparece, está, pero no actúa de la misma manera, no es el protagonista como lo es en el relato de Mateo, ¿no? Hasta la propia genealogía, que encontramos en el capítulo 3 es diferente y no se concentra en José, sino todo apunta a María. Encontramos el movimiento, la identificación de José como un descendiente davídico, y allí aparece el clímax, desde el verso 5 al 7. Es clave este verso 7. Nació su hijo primogénito, o dio a luz, como dice la versión Reina Valera, lo envolvió en pañales, lo acostó en el establo o en el pesebre. Hay una discusión, todos los comentaristas apuntan a que realmente era un establo, lo que tenía era casi como un espacio reservado, no tanto fuera de la casa. Muchas casas del primer siglo tenían como ese espacio de depósito de animales dentro de la misma vivienda, separados por un pequeño muro de adobe, donde estaban la paja, estaban el heno, para que pudieran ahí estar los animales. Sea cual sea la situación, estamos hablando de una palabra que es clave. Pesebre o establo, dependiendo de la traducción que se escoja, se repite 3 veces en todo el texto, y eso indica que es una situación, es una palabra que tiene mucho que decirnos en el mensaje simbólico que transmite. El versículos 8 al 12 encontramos la aparición de los pastores. Con el verso 7 ya terminamos ese momento de la historia con el niño Jesús ya nacido. Jesús nacido y al cuidado de su madre en un entorno de casa. A veces tratamos de enfatizar mucho la falta de lugar en el mesón, y poco más pintamos al mesonero como si fuera un enviado de Satanás, un carnicero de niños, devorador de niños y destructor de familias. En la realidad, lo que en el juego simbólico, en el entramado del texto, ese que no tuviera lugar en el mesón, porque es importante, no porque el mesonero era malo, sino porque el mesón era el sitio de hospedaje básicamente para los extranjeros, no la gente del pueblo. La gente del pueblo encontraba sus espacios de vivienda o en casas de amigos, o en casas de familiares, en casas de su red de tejido social. No iban a un mesón porque los costos no eran apropiados, y porque tampoco era el lugar apropiado para ellos. Allí se contaminaba con la compañía o la cercanía de otros extranjeros. Entonces, el que no tenga lugar en el mesón, más que un carácter negativo, es un elemento positivo, porque es una identificación con el pueblo. El niño nace en el pueblo y es parte del pueblo. Los pastores, también caemos en la tentación un poco equivocada de considerar que los pastores poco más eran ángeles encarnados, ¿no? Eran personas de muy mala fama, eran personas de mala reputación. Desde el mundo religioso eran personas que no tenían
ningún criterio de validación ni de verdad en sus testimonios. Se los menciona reiteradamente con recaudadores y prostitutas. Pero es interesante que esto es precisamente lo que Lucas pretende. Dice un comentarista, que luego les voy a pasar el nombre: si los pastores son los primeros beneficiarios del acontecimiento salvífico, no es porque fueran gente devota, merecedora de tal bondad. Son los parias, los últimos, que se convierten en los primeros. La elección de los pastores como primeros destinatarios del Evangelio, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, es una señal de que la elección es puro don de la gracia de Dios. Ha nacido el Salvador de los pobres y de los pecadores. Y esta lectura al inicio del Evangelio de Lucas abre la puerta para una lectura, una línea continua en todo el Evangelio. Los despreciados, los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos, que eran el símbolo supremo de traición y de miseria humana, porque explotaban a su pueblo para sacar pingües ganancias. Aún las viudas, los huérfanos, son los extranjeros, son los portadores de gracia, los destinatarios de la gracia de Dios y los que hacen que la historia de salvación cobre un sentido nuevo. Creo que con eso ya solo tendríamos un montón de tela para cortar en un mensaje de Navidad, especialmente en tiempos donde estamos viviendo tanta situación de violencia estructural, de necesidad arraigada en la vida del pueblo. Y es interesante el mensaje: no tengan miedo, les traigo una buena noticia, un evangelio que será motivo de gran alegría. La alegría es una de las características del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas encontramos un Jesús alegre, un Jesús que en medio de las necesidades con las que se confrontaba en su contacto con el pueblo, podía tener la capacidad de ser alegre y estar feliz, con gozo. Esa clara división que nosotros hacemos en las iglesias evangélicas y protestantes: una cosa es la alegría y otra es el gozo. Okay. El gozo, la alegría, la felicidad de Jesús se transmite y está desde el inicio del mismo evangelio. Hay una señal, la señal de encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Segunda vez que aparece la palabra, en un establo o pesebre. La señal ya implica un proceso. Encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales. El encontrar a Jesús desde la pobreza, desde la condición de pueblo, implica también un querer encontrar a Dios. Querer encontrar a Dios. Y es algo importante para tener en cuenta, porque esta gracia de Dios, este Dios de gracia, que escoge a los que nadie escoge, que opta por los que nadie opta, los invita a ser partícipes de la historia. No es una acción de Dios que se da en el vacío, casi con un sentido de paternalismo, sino es una invitación a buscar lo que Dios está proponiendo. El entrar en la nueva fase de la historia implica también una coparticipación humana, que es encontrar al niño envuelto en pañales. El tema de los pañales es importante porque más allá del pañal, era un símbolo de realeza, el niño real, el niño regio, que era envuelto en pañales, un hijo de David, cumple las promesas del Antiguo Testamento. Este niño no es un niño cualquiera. Aparece en textos como 2 Samuel 7, 11, 14, al 14 e Isaías 7, 14, el famoso, que el niño, la Virgen dará a luz a un niño y tendrá todos los atributos reales. El pañal era casi un objeto reservado para estos niños.
Entonces, el niño envuelto en pañales. Y acordémonos, estamos hablando de un niño que nace bajo la égida y el dominio de un emperador romano. Pero ahora el poder se traslada desde Roma hasta el pesebre, hasta el establo, la casa sencilla, donde un pequeño niño es el que es reconocido como rey y cumple el portador de todas las promesas del Antiguo Testamento. La segunda parte del texto, de los versos 13 al 20, empiezan con una teofanía. Y esto es lo que yo decía, que en la elaboración del Midrash, el autor toma distintos elementos de la tradición religiosa, y uno de los elementos de la tradición religiosa son las descripciones de las manifestaciones de Dios. Esta multitud de ángeles. El ángel habla a los pastores. La multitud de ángeles aparecen en el cielo. De repente brilla el cielo, aparece la multitud de ángeles y cantan de la gloria, y dan la gloria a Dios y muestran la gloria de Dios que los envuelve. Esta es una manifestación o una muestra clara en el sentido teológico del texto de que la gloria de Dios, el dominio divino, el espacio divino irrumpe en la realidad humana, donde ya la realidad humana deja de ser tan humana, pasa a ser una realidad invadida por lo divino. ¿Qué será? Esto es un preludio de lo que luego Jesús mismo describirá como su mensaje, la llegada del reino. Y la paz, el anuncio de la paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor, del favor de Dios, o que gozan de su beneplácito, o que gozan de la buena voluntad de Dios. Cualquiera de las traducciones es válida. Esta paz no es solo la paz de la reconciliación vertical, Dios-hombre, vertical e individual, ¿no? No tanto personal, sino individual, que tantas veces anunciamos en estos tiempos y malinterpretamos la palabra. Esta paz es la paz que representa el acto salvador. Es la paz de la salvación de Dios. Dios es el Salvador, y el que con su irrupción en la historia humana reparte y comparte el shalom. Es shalom en hebreo, Irene en griego, no importa, los conceptos salen de un mismo marco conceptual. La idea sale de un mismo marco conceptual, que es la del pueblo semita. Entonces, este mensaje, este tema que aflora en el versículo 14. Y luego empieza la búsqueda del cumplimiento de la señal, la búsqueda de la señal anticipada en los versos anteriores. Fueron deprisa, encontraron a María y a José, al niño acostado en el establo. Otra vez, el establo, el pesebre, es el niño real acostado, descansando, dormido en brazos de su madre, en el establo o en el pesebre. En el pesebre es donde el pueblo encuentra la provisión, es donde encuentra el alimento, donde encuentra los víveres que ha ido guardando durante el tiempo posterior a la cosecha, de lo que había sembrado. Ese es el sitio de provisión. Dios vuelve a traer provisión de paz, vuelve a traer provisión de esperanza, vuelve a traer provisión de vida a su pueblo. El relato, para cerrar esto, y creo que es uno de los desafíos, empezando yo en primer lugar como pastor y encargado de compartir un mensaje de Navidad en mi congregación, pero creo que todos podemos hacerlo, nos vuelve a invitar a la simplicidad. Cuando las fiestas, las celebraciones de navideñas están aún dentro de las iglesias distorsionadas por juegos de luces o por cosas que nos distraen de Jesús, que es el centro, volvamos a la simplicidad de la Navidad. Un niño que nace con un montón de esperanzas encima, llenando las esperanzas de la familia, y un niño que puede ser aquel que trae la paz. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en él. ¿Y por qué no volver a una celebración del nacimiento del Mesías
como el nacimiento desde la simplicidad. ¿Me permiten? El niño en pañales, los temas, es un punteo de los temas que ya fui mencionando en la lectura del capítulo 2, versos 1 al 20. El pesebre, que no solo es el Dios sustentador, sino que es la presencia del Dios con nosotros. Literariamente podríamos, o sea, en el ejercicio de la predicación y del análisis, podemos recurrir a la intertextualidad, y desde esta imagen del niño que nace y está envuelto en pañales, podemos recordar esa palabra maravillosa, ese nombre maravilloso que le da, que se le da a Jesús en Mateo 1:23, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios con nosotros es el Dios salvador, es el Dios sustentador. Jesús es aquel que nos abre las puertas para el sustento que el pueblo necesita, porque Él nace en el pueblo y es del pueblo, pero también es el que nos sustenta y el que nos muestra el rostro caminante de Dios a nuestro lado. Las tórtolas y las palomas es un texto que no lo leímos porque está más adelante, pero que es el que indica la pobreza. El estar en el pesebre o en el establo, el de ser envuelto en pañales y dormir ahí en ese espacio rodeado de animales, no indica la pobreza de la familia. Esto indica la pobreza del nacimiento de Jesús. Jesús nace en una familia pobre, en una familia empobrecida, en una familia que, a pesar de su condición, es la que será la portadora de la fuente de salvación para toda la humanidad. El sacrificio de los pobres como acción de gracias por la vida de un recién nacido. No era un becerro, no era un toro, no era un buey, eran dos sencillas palomas que representaban lo que estaba al alcance, lo que se podía recoger en el campo y entregar en acción de gracias por la vida del recién nacido. La señal a los pastores, ya lo mencioné, es el hallazgo, el proceso de búsqueda del niño es parte de la señal. Otra vez, Dios invita al ser humano, al hombre y la mujer, y especialmente a todos aquellos que solo tienen su fe en Él como cosa a la que aferrarse, a buscar a Dios. Dios está presente en este niño que nace, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, pero tiene que ser hallado. Dios nace en el pueblo, desde el pueblo, y espera que lo hallemos y que lo busquemos y que lo hallemos. El niño debe ser hallado por el pueblo, la gloria, el mundo divino invade el espacio terreno, la paz es igual a la salvación, no es esa paz bucólica ni esa paz teológica que nos justifica, no, es una paz concreta que nos permite mirar el futuro con otros ojos porque Dios está con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, esta ha sido mi reflexión sobre el nacimiento del Mesías. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Pastor Daniel, muchísimas gracias por la exposición que nos ha hecho en la noche de hoy sobre el nacimiento de Jesús basado en este evangelio hermoso según San Lucas. Tenemos varios participantes de diferentes países, de diferentes lugares, y como es de esperar, han surgido preguntas, y quiero aprovechar esta ocasión para extenderle un saludo a todos los participantes y también compartirle algunas de las preguntas que nos han escrito en el chat. Quiero que me confirme, Pastor Daniel, si me está escuchando bien. Gracias. Quiero leerle una pregunta, dado que he visto que la han planteado de manera repetida. Por ejemplo, uno de los participantes llamado Ernesto, Jaycee, también lo ha planteado. Y se las voy a leer las dos porque básicamente tienen que ver con la misma idea. Ernesto dice algo así: ¿por qué Marcos y Juan no hablan de la etapa de la infancia de Jesús? Y Jaycee pues nos comenta también algo diciendo: ¿qué diferencia Lucas de los demás evangelios? Bueno, ella dice acerca de nuestro Señor Jesús. Podríamos decir, ¿qué distintivo hay en Lucas, qué particularidad hay en Lucas en relación al nacimiento de Jesús? Ok, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sí, señor. Ok, en primer lugar,
el hecho de que solo tengamos 2 evangelios que se involucran en un evangelio de la infancia o historia de la infancia, ya nos deja ver que no era un tema predominantemente importante en la historia de la iglesia primitiva. La predicación apostólica y de todos los otros misioneros que vinieron después estaba centrada básicamente en la vida entendida como ministerio itinerante, los milagros y los dichos de Jesús, pero el centro estaba en la pasión, en la historia de la pasión, que incluía juicio, arresto, voy a decirlo bien, arresto, juicio, muerte, sepultura y resurrección. Ese era el texto, esa era la historia clave. No un texto porque obviamente sabemos que todo fue en un proceso de boca a oído, ¿no? En una narración, en un texto, en una narración oral que luego fue fijándose por distintos momentos en colecciones de historias o en colecciones de milagros, colecciones de controversias, pero todo iba iluminando el relato central que era la historia de la pasión que incluía la resurrección. Posteriormente, ya en la segunda generación, posteriormente, lo que tenemos es este intento de completar la historia de Jesús. En el caso de Lucas también por una lógica esta de la historia del héroe que tenía que ser explicada en una cultura donde había tantos héroes, tantas historias de héroes y de semidioses, y bueno, explicar también el origen de Jesús. Si fuéramos nosotros a decir, bueno, Jesús, Lucas trabaja por un lado, Mateo trabaja por otro, lo que estaríamos en evidencia, por lo menos, al menos de que tanto José como María estuvieron en 2 partos diferentes. No fue el mismo parto, ¿no? Porque encontramos a veces tanta discrepancia, tanta cosa que no se condice, que lo que podemos, por eso yo lo planteo desde este lado, ¿no? Desde la construcción de un relato que trata de explicar lo que sería desarrollado. Es casi como un compendio de todos los temas que desarrollará Lucas en su evangelio. El tema de la salvación, el cumplimiento de las profecías, el Dios que está presente con la historia de su pueblo, la elección de Dios de los pobres y desamparados, en ese sentido. Entonces, Marcos fue el primer evangelio que se redactó, algunos dicen por el 50, otros 60, 70, pero no estaba en su interés, el tener esos datos. El Juan fue muy posterior, pero ya tiene otra tónica, otro talante, y lo que hace es abre su evangelio con una lectura de la preexistencia de la palabra, del logos, ¿no? Y de ahí hace toda una lectura teológica del proceso encarnacional, muy clara y muy definida también, pero no entra en esos detalles, ¿no? Lo que aporta Lucas sobre el nacimiento de Jesús, un poco lo que mencionaba al final, ¿no? Esa presencia cercana de Dios que nace en el pueblo, siendo parte del pueblo, nace de una pareja, no hay consideración de si quién era más joven, quién era mayor, quién era menor, no, ahí no hay detalle. Todo eso que siempre decimos de José, que era el hombre grande que se casó con una muchachita, eso lo sacamos de las tradiciones extrabíblicas, y es válido también conocerlo eso, pero no hay ninguna descripción de ese tipo en el texto, y lo que encontramos es que son una pareja que en medio de sus carencias se abrieron a Dios, se abren a Dios. Tenemos que leer todo esto desde el capítulo 1, ¿no? Donde se produce la anunciación a María, donde María prorrumpe, aparece como... Es interesante, en el Evangelio de Lucas, María es la protagonista central, luego viene Jesús, obviamente, pero María es la protagonista y es la mujer que es teóloga. Lo que conocemos como el Magnificat de María es una composición donde se rescatan elementos
de la historia antigua, de la historia de los textos del Antiguo Testamento, como llamamos nosotros, de la Biblia hebrea, pero son entrelazados de tal manera que fijan una posición. No es un Dios cualquiera. No es el Dios de los reyes, porque no es el Dios del emperador. Es el Dios que ha sido fiel a la promesa dada a un rey, sí, pero es el Dios que abaja a los poderosos, o sea, los saca de su trono y levanta a los que vivían en el muladar. Obviamente ahí tenemos claro un sustrato de todo el canto del canto o la oración de Ana, la mamá de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Pero María aparece como la mujer teóloga. Encontramos también la portadora del Mesías, y acá no estoy entrando en temas doctrinales y dogmáticos a favor del carácter supremo de María, ni la ni la mariología católica, no estoy hablando de eso. En el relato aparece la portadora del Mesías que genera gozo, que genera alegría. El Mesías que está en el vientre de María es la fuente de gozo de Elizabeth o de Isabel, cualquiera sea el nombre que elijamos, la madre de Juan el Bautista, y la portadora del Espíritu. El Espíritu se transmite a partir de ese encuentro. Y otra vez vuelve a aparecer dos mujeres que dialogan sobre la maternidad, y una maternidad que no buscaron, una maternidad que les cayó como don. A veces algunos comentaristas dicen que les cayó casi como sufrimiento por todo lo que sufrió María en su condición y por don de gracia en el caso de Elizabeth, que supera todos los ataques y todas las críticas por la esterilidad, ¿no? Yo creo que esos elementos tenemos mucho, y obviamente pueden seguir, la persona que hizo la pregunta puede seguir esos temas a lo largo del Evangelio de Lucas y va a ir encontrando los momentos. Perdón, que me extendí. No, gracias, Pastor Daniel. Interesante el planteamiento que haces y los elementos que destacas donde, bueno, dentro de lo mencionado también reconoces que a medida que la iglesia va creciendo va surgiendo la necesidad y estos evangelios van expresando más y más sobre la vida de Jesús. Hay otra pregunta, pastor y expositor de esta noche, que quiero también compartirle y de manera muy puntual, de manera muy concreta, ¿qué nos podría decir? Tenemos ya nosotros los cristianos del siglo XXI estos relatos y concretamente el relato del Evangelio según San Lucas sobre la infancia, sobre el nacimiento de Jesús. ¿Cuál sería una manera de celebrar y actualizar este nacimiento? ¿Qué consejos podríamos decir, qué ideas podríamos decir de manera muy concreta sobre esta pregunta? Para mí, yo reforzaría el último elemento que puse, la frase con la que empecé la última lámina, con sencillez. Navidad es un tiempo de sencillez. Sí, señor. Navidad es un tiempo de sencillez. Lamentablemente, el Dios mercado ha copado todo y pareciera que Navidad es un tiempo donde tenemos que demostrar el amor a otros por la grandilocuencia o la grandiosidad de los regalos que damos. Navidad es un tiempo de sencillez donde recordamos en familia, tanto a la familia nuclear como a la familia ampliada. Yo no tengo problema en eso. No me estoy limitando solo a papá, mamá, hijos, hijas, perro y gato, ¿no? Puede ser cualquiera. La familia, los que son mi familia, a celebrar con mi familia. Sencillez, celebración en familia, esperanza, una nota de esperanza. Hoy estamos en un tiempo de profunda desesperanza. Desesperanza económica por las consecuencias de la pandemia, desesperanza política porque cada vez vemos más motivos de frustración, de tristeza, de traición a los votos recibidos, de corrupción, de mentira, de violencia institucional. Esperanza. Dios es el que está en la historia, no estamos abandonados,
No es que Dios puso el mundo a rodar, el universo a rodar y se quedó sentado en su trono. No, Sí. no es ese Dios, Dios ex machina que nos hablaban en el siglo XI. Es un Dios cercano al ser humano y a los dolores del ser humano. Y sobre todo, es algo que yo he decidido en este tiempo, celebrar con la alegría de los que tenemos cerca. Sí, Eh, señor. Muchos de nuestros países, en todos nuestros países tenemos muchísimas personas que están viviendo duelos por las personas que han perdido, sus seres amados. Yo me he puesto como norma consciente, trato de hacerlo consciente, eh, no desearle a nadie una feliz Navidad, sino desearle que por favor celebre con alegría a los que están a su lado. Muchos hemos perdido seres amados. Ellos están en la presencia del Señor. Nosotros, en vez de tener, la mejor forma, me parece, de celebrar esta Navidad es celebrar la alegría de que te tengo cerca, de que todavía estás. El que está es fuente de alegría y yo tengo la necesidad de bendecirlo en forma solidaria. Y para cerrar, ese gesto solidario. Si en la gracia y provisión del Señor y con tu esfuerzo laboral, si tienes un trabajo y tienes lo necesario para celebrar con tu familia, hazlo con libertad y con liberalidad extiende la mano al necesitado. Este es un tiempo de solidaridad. El pesebre es el espacio de provisión. Que nuestro hogar se convierta en un pequeño pesebre donde extendamos la provisión a los que tienen, a los que no tienen o sencillamente tienen menos. Solo eso diría como cosas concretas y que cada persona que siga a Cristo pueda encontrar la actualización y la concreción en su contexto. Muchas gracias, Pastor Daniel. Entonces, tenemos presente sencillez, alegría y esperanza para celebrar y actualizar estos relatos bíblicos que nos hablan sobre el nacimiento de Jesús. Muchísimas gracias por la Amén. exposición muy Gracias. clara, muy amena. Varios participantes, pastores, expresan que se han sentido bendecidos con la presentación, con frescura, con naturalidad. Y en ese orden de ideas quiero dar paso a Pablo Gutiérrez, quien va a continuar compartiendo una información relevante también para nosotros hoy. Gracias, Wenceslao. Muchas gracias, Daniel, también por la exposición. Y bueno, a veces son tristes las despedidas, pero este es el último webinar de este año 2021, ¿no? Y bueno, podemos compartir de que hemos tenido 16.476 participantes en 50 webinars y hemos tenido expositores como Justo González, Edesio Sánchez, Cosme Damián, Marlon Winnet, Alfredo Tepox, entre otros, ¿no? Y damos gracias a Dios. Y nuestro propósito es como sociedades bíblicas servir promoviendo la interacción con la Biblia, servir a la iglesia buscando influenciar con la palabra de Dios y buscamos influenciar a través de estos webinars gratuitos, a través de los diplomados, a través de las escrituras, las Biblias que distribuimos, los materiales de referencia bíblica que distribuimos en cada una de las casas de la Biblia de cada uno de los países, ¿no? Y bueno, queremos anunciar de que ya estamos próximos al diplomado del siguiente año. Le voy a pedir a Ronald que por favor, y estamos preparando dos masterclass, dos clases modelos para el diplomado internacional en Ciencias Bíblicas, Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a tener la conferencia Un acercamiento contextual a las tradiciones literarias del Antiguo Testamento. El expositor va a ser el profesor Fernando Hugo Mazariego de Guatemala, ¿no? Entonces, de Guatemala, él va a hacer una clase maestra, una clase modelo, para que puedan ustedes conocer cómo son las clases y también vamos a enseñar el campus bíblico. Para los que no han estudiado el diplomado internacional anterior de Biblia que realizamos, realmente ha sido una experiencia para todos, incluso para nosotros que hemos estado
atrás en la organización por la calidad, excelentísima calidad de los profesores. Al ser internacional, por cada curso hemos tenido 2 profesores y cada uno ha dado lo mejor. En este caso, como es Antiguo Testamento, durante 8 semanas, 2 profesores nos van a hablar sobre Pentateuco, 2 profesores nos van a hablar sobre los profetas, 2 profesores sobre los libros sapienciales y 2 profesores sobre literatura intertestamentaria. Así que aprovechemos estos diplomados. Les digo que están subsidiados, no es realmente el costo para lo que realmente reciben. Y el segundo diplomado es de educación cristiana, equipando a las nuevas generaciones. Hemos visto que hay una gran necesidad en nuestras iglesias en este tema y sobre todo en este tiempo de pandemia. Y en este caso, la expositora va a ser Astrid de Guerra, y la capacitación va a ser herramientas, cursos y técnicas pedagógicas para un liderazgo cristiano. Los horarios, en este caso, es a las 5 de la tarde para Centroamérica, 5:30 para Centroamérica, 6:30 para Colombia, Ecuador, México y Perú, 7:30 Cuba, Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, y 8:30 Chile y Uruguay. Y el de Ciencias Bíblicas es el sábado 8 a las 9 de la mañana hora de Perú, Colombia, Ecuador, México, y 8 de la mañana Centroamérica, y 10 de la mañana en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, no, en Cuba, y a las 11 en Chile y Uruguay. Entonces, no nos perdamos estas masterclass, pónganse en contacto, manden un WhatsApp, un mensaje a cada uno de sus países. Si no está su país, manden a uno de los países de acá, puede ser Perú, Ecuador, Colombia, y les vamos a dar la información para que puedan acceder a este masterclass, ¿no? Y también, si puedes colocar, por favor, Ronald, ¿no? Tenemos ya el expositor del siguiente webinar, el viernes 7 de enero, y vamos a volver a tener con nosotros al profesor Samuel Pagán, ¿no? Entonces vamos a empezar con un expositor de lujo el viernes 7 de enero a las 7, bueno, a la hora de su país, y vamos a seguir con el tema de ahora que tiene que ver con la Navidad, y va a ser el mensaje del nacimiento de Jesús. El mensaje del nacimiento de Jesús con Samuel Pagán. Y bueno, ¿quién no conoce a Samuel Pagán? Uno de los más grandes escritores, más de 50 libros escritos, ¿no? Entonces, es una de las personas que más ha producido con su conocimiento para enriquecernos a nosotros, a toda la comunidad latinoamericana. Vamos a mencionar ahora a los ganadores del último webinar del año. De Perú, Rocía Guerra. De Chile, Blanca Uristondo. De Ecuador, Segundo Vicente Guamán. De Guatemala, Arsenio Ojot. De Colombia, Jennifer Álvarez. De Bolivia, Jesús Ninachoque. Y de Paraguay, Zuli Maribel González, ¿no? Esos son los ganadores para que se acerquen o para que se pongan en contacto con sus sociedades bíblicas y puedan recibir un recurso bíblico. Ya de Perú hay decenas de personas que se han llevado su Biblia y bueno, todos han venido para acá, para la sociedad bíblica y bueno, les hemos tomado una foto y todo, ¿no? Y bueno, vamos ya llegando al final y vamos a hacer una oración al Señor, dando gracias por todo este año, ¿no? Nos dejó uno de nuestros colegas, Javier Chacón, que falleció de COVID, haciendo su servicio, haciendo su trabajo en la obra bíblica. Entonces, ha sido un año bastante difícil de prueba y damos gracias a Dios por su presencia, por su acompañamiento, ¿no? Y vamos a pedir al Señor para que nos dé fortaleza y nos dé guía para poder servirle mejor en el año que viene. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el servicio de las sociedades bíblicas, por el llamado que tenemos de difundir tu palabra, de transformar a la sociedad.
llamado que tenemos conjunto con toda la iglesia. Te damos gracias por estos 50 webinars que se han realizado en este año. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los profesores que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento en compartirnos, Señor, tu palabra. Y, Señor, que permítenos que salgamos desafiados y sobre todo que salgamos transformados para servirte y para compartir tu evangelio, las buenas nuevas. Señor, permite de que Jesús sea el centro de nuestras vidas, sea el centro de nuestra familia, sea el centro de nuestra iglesia, sea el centro de nuestra comunidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pedimos que prendan sus cámaras y vamos a darnos un fuerte abrazo, todos. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Dios nos bendiga a todos. Gracias, bendiciones. 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 Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga para todos. Gracias. Nos vemos el próximo Saludos y año. bendiciones de Bolivia.